Diálogos con la comunidad artística. La Mesa. Hola, buenas tardes. Yo soy Álvaro Avitia. Estamos en un programa más de La Mesa. Gracias por sintonizarnos 96.3 en FM, C7 por televisión o www.c7jalisco.com por internet. Hoy vamos a tratar un tema interesante, como todos los martes, un tema que tiene que ver con la cultura y que ponemos sobre la mesa. Hoy tenemos dos invitados, no tres como acostumbramos, pero seguramente el tema hará que parezca que somos todavía más. Patrimonio cultural. Creo que es un tema que está incidiendo y que le preocupa a la sociedad en general y que le preocupa a los arquitectos, le preocupa a los artistas, nos preocupa a todos los que vivimos el día a día la ciudad de Guadalajara, que lleva o tiene varios años creciendo de manera desmesurada. Les presento a Tomás Orendain, doctor en arquitectura por la Universidad de Cataluña, España, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, profesor investigador adscrito al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el CUAD, y actualmente director general de Patrimonio Histórico de la Secretaría de Cultura. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias Álvaro, por la invitación. Nuestra invitación. Julio Herrera, arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con maestría por la Universidad de Guadalajara. Desarrolló su carrera desde la iniciativa privada como empresario de la construcción, luego la docencia y la investigación en el CUAD también, aunque desde siempre estuvo interesado por los temas de ciudad y su desarrollo urbano, sobre todo lo relacionado con el patrimonio cultural y su conservación. Actualmente director de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura. Así es. Así es, Álvaro. Perfecto. Buenas noches. Muchas Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias, Julio, por estar acá. Gracias, Julio y Tomás. Pues empecemos. Yo creo que tenemos que contextualizar un poco el tema para el público en general. Patrimonio. ¿Cómo definimos patrimonio? ¿Qué es patrimonio? Y si podemos de alguna forma abonar a esta información general. Bien, en ese sentido, decirte, por ejemplo, una de las definiciones de patrimonio. Patrimonio cultural y natural es el conjunto de manifestaciones, producto de la obra conjunta o separada del hombre y de la naturaleza, que contenga relevancia histórica, estética, paisajística, arquitectónica, urbanística, literaria, pictórica, tradicional, etnológica, científica y tecnológica, e intelectual de la sociedad. Y bueno, pues en términos esa es así. Una definición como muy oficial. En resumen, donde somos lo que somos, ¿no? O sea, porque evidentemente el lugar en donde vivimos, el lugar en donde crecemos, en donde nuestros ancestros fueron, nuestra lengua, la forma de vestir, la forma en la que nombramos ciertas cosas, está integrado en la definición de patrimonio. Claro. ¿Por qué el tema está ahora sobre la mesa en varios periódicos, en varias bocas, en varias estaciones de radio y televisión, Julio? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, es que es evidente que el patrimonio es algo que le atañe a los ciudadanos. El conjunto de la sociedad ahora, las comunidades, están cada vez más interesadas en el tema de lo que les rodea. Entonces, al ser el patrimonio tan físico, tan terrenal, pues obviamente es algo con lo que conviven a diario, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista o desde esa perspectiva, evidentemente también la sociedad actúa y decide sobre lo que considera su patrimonio. Claro. Guadalajara ha sido, y no sé si todavía lo es, protagonista en términos arquitectónicos, por lo menos en mediados del siglo XX, si no me equivoco. Sí, por ahí, sí, ¿me puedes decir más o menos cuándo es que fuimos protagonistas y si lo seguimos siendo desde tu punto de vista? Sí, de hecho, bueno, decirte que a la Secretaría de Cultura hay como una separación, ¿no?, de cómo cuidamos ese patrimonio, ¿no? Okay. Y dentro de eso están diferentes instituciones a nivel nacional, a nivel estatal. Pero quien tiene la jurisdicción directamente del cuidado del patrimonio son los municipios. En el caso de Jalisco, los 125 municipios cuentan con, digamos, un polígono de protección mínima de lo que sería su centro histórico. Okay. Y luego, cuáles son, digamos, los edificios emblemáticos, digamos, de su cultura, ¿no?, de su patrimonio, ¿no? Y bueno, ahí entrarían cómo se catalogan, ¿sí?,
quiénes son las instituciones que directamente tienen que ver, digamos, con el cuidado y la protección del patrimonio, Ok. pero con la jurisdicción directa del municipio, ¿no? Por el 115, Ok. el artículo constitucional, ¿no? ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, como bien lo decías, Álvaro, en el caso, digamos, de la Secretaría de Cultura, a nosotros nos corresponde de alguna manera estar vigilando ese patrimonio, y precisamente hacen un parteaguas del 1900 a la fecha, ¿no? Ah, ok. Lo que se considere, digamos, desde el rango arquitectónico declarado por autor y una serie de cosas, ¿no? Y de ahí para atrás le corresponde al INAH, ¿sí? Ok. Y bueno, pues hay diferentes formas de catalogar, digamos, lo que es el patrimonio, ¿no? O sea, en resumen, la competencia de la protección patrimonial es para los municipios, Sí. y podemos dividir del 1900 para acá, es un rango patrimonial, Sí, sí. y del siglo XIX para atrás ya es competencia del INAH, Del INAH, ok, ajá. Instituto Nacional de Antropología Antropología e e Historia. Historia, ajá. Eso es importante que conozcamos también, porque evidentemente conforme van creciendo las ciudades nos encontramos con que se redimensionan, pero dejamos o nos perdemos de muchos espacios que tienen significado, Claro. o no nos abrimos a posibilidades nuevas, que también es Sí. un tema que no es fácil de tratar. Nos vamos a un corte para seguir hablando de patrimonio cultural. Estamos en C7, La Mesa. Regresamos en unos segundos. La Mesa. Estamos de regreso en La Mesa hablando de patrimonio cultural. Llámenos al 3030-5307, 3030-5307, si quiere preguntarnos algo. En el Facebook, La Mesa TV, o en Twitter, @LaMesaTV. También por ahí nos pueden preguntar. Yo estaré aquí al pendiente de sus comentarios y de sus preguntas. Regresamos entonces pues al tema de patrimonio. Si los municipios tienen competencia de proteger y velar por el patrimonio, por lo menos tangible, de sus espacios y de los perímetros, que también me platican cómo es ese proceso de quién decide qué perímetro sí y qué no. La Secretaría de Cultura, ¿cuál es la labor de la Secretaría de Cultura respecto al patrimonio? Bueno, pues es una labor continua, ¿sí? Okay. Es algo que hacemos por oficio, está en las determinaciones justamente de la Ley de Patrimonio Natural y Cultural de Jalisco y sus municipios. Entonces, a través de la Dirección de Patrimonio Artístico Histórico, se emiten las opiniones técnicas, los dictámenes y las recomendaciones o las opiniones a sugerencia o a solicitud. A solicitud, exactamente. Tanto de propietarios, en su caso, ¿no? Porque no hay que olvidar que también el patrimonio, aunque es patrimonio cultural, pues alguien tiene la propiedad sobre el espacio, sobre la arquitectura, sobre las tradiciones incluso también, ¿no? Entonces, no dejando de lado todas estas consideraciones, pues la Secretaría coadyuva de esa manera, permitiendo generar los instrumentos que valoren según sea el caso, ¿no? Ok, perfecto. Y entonces, evidentemente, Jalisco es un país, un estado protagonista del país a nivel de patrimonio. Son 12 regiones, 125 municipios. ¿Cuáles son los espacios patrimoniales más representativos del estado que nos puedas compartir? Bueno, en el sentido, por ejemplo, de edificios protegidos, incluso patrimonio de la humanidad, con declaración, pues tenemos el Hospicio Cabañas, claro, declarado por la UNESCO. Tenemos el paisaje agavero, que es también declarado por la UNESCO. Aquí me voy a detener tantito, porque entonces tenemos dos tipos de patrimonio, exactamente, ¿no? El tangible, como puede ser el Instituto Cultural Cabañas, y el paisaje agavero, que es de corte simbólico o intangible, bueno, porque es tangible, ahí está, pero... Yo lo veo muy tangible, exactamente. Sí, pero entonces... Sin embargo, bueno, corresponde a una clasificación de acuerdo a los usos y las costumbres también, ¿no? Okay. Entonces, evidentemente, bueno, el paisaje agavero tiene características que aportan históricamente. Sí, tiene un valor simbólico de representación, ¿no? Así es. Aparte de la belleza que le abonan al paisaje natural, porque estamos hablando de sembradíos, ¿no? Ok, entonces es un patrimonio natural, por llamarlo de alguna forma. Transformado. Y perdón, que te interrumpí. Sí, síguenos contando. Entonces el paisaje agavero. Paisaje agavero, y por ejemplo, aunado a eso,
Por ejemplo, ¿por qué se declara el paisaje agavero como tal, ¿no? Por parte de la UNESCO? Porque se logró incluso documentar más de 6 siglos de, por ejemplo, del cultivo del agave, ¿sí? Okay. O del tequila agave, y bueno, hay una serie de investigadores que es patrimonio histórico, simbólico, ajá, tangible, sí. O sea, de alguna forma esto representa. ¿Qué otras? Y tenemos un tercero, que es lo del Camino Real Tierra Adentro, la Ruta de la Plata, que eso incluye lo que muchas veces pensamos que el centro histórico de Lagos de Moreno está declarado como Patrimonio de la Humanidad, pero está dentro de ese proyecto, de lo que es Camino Real Tierra Adentro, la Ruta de la Plata. Y esto incluye, en el caso de México, 7 estados, ¿sí? Y 2 estados de la Unión Americana, que es Texas y Nuevo México. O sea, su punto en donde culmina es en Santa Fe. Ajá. Y de ahí, bueno, todo lo que tuvo que ver con la Ruta de la Plata hasta llegar al Estado de México. Al Estado de México, pasando por San Luis Potosí, sí, supongo, Aguascalientes. Durango, Zacatecas, ajá, Jalisco, ¿sí? Okay. Y bueno, dentro de esa declaratoria, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de tener 14 municipios dentro de esa ruta, ¿sí? Luego se protegían, si no mal recuerdo, algo así como 719 sitios, monumentos, paisajes, o hitos también, o lugares representativos donde estuvo algún personaje, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, actualmente dentro de esa declaratoria solamente contamos con 5 edificios tangibles, pues, por decirlo así. El Centro Histórico del Lago, tenemos lo que es el puente también en Lagos de Moreno, ¿sí? Una hacienda, ¿sí? Y luego en Ojuelos tenemos ahí lo que era como un resguardo, una garita, ¿sí? Y el panteón de, ¿cómo se llama? La Chona, pero es que, ¿cómo se llama? Encarnación de Díaz. Encarnación de Díaz. Sí. Y este manto de protección de la UNESCO, o de denominación, ¿qué implica? Porque pues está padre que sea patrimonio de la humanidad, ¿no? Es una responsabilidad. Sí, exacto. O sea, eso viene con una responsabilidad del Estado. Sí, sí. Okay. Y de la nación, o sea, del país como tal, ¿no? Incluso implica un plan de manejo. Cada una de las 3 que mencionábamos aquí tienen que tener un plan de manejo. Es algo que no se ha hecho, también decirlo. Sí, es algo que quedó inconcluso por parte, digamos, de las administraciones anteriores, y que estamos en proceso, digamos, de ir cumpliendo con ese proceso, ¿no? ¿Se puede perder una declaración patrimonial? Sí, sí. Okay. Sí. Y el que la tenga, evidentemente, como te da responsabilidades, también te da acceso a ciertos fondos internacionales o algo así, ¿o no? Solamente lo da el caso de los centros históricos, declarados como tal. Pero un edificio, el Hospicio Cabañas no recibe nada, nomás tiene, digamos, el galardón de declaración de la UNESCO, pero no hay un recurso. O sea, es una medalla. Exacto. Lagos de Moreno pasa lo mismo, y el paisaje agavero también. O sea, los que tenemos nosotros en Jalisco, pues nomás es el galardón que tenemos en ese sentido, ¿no? Ok. ¿Qué otros edificios, espacios patrimoniales recuerdas, Julio, que sea importante mencionarle a nuestros escuchas y televidentes? Bueno, evidentemente cada municipio tiene su propio patrimonio, ¿no? Hace poco antes de entrar al aire, platicábamos un poco este tema y te comentaba que cada uno de los municipios incluso tienen desde su pequeño templo, su placita, su presidio, que ahora se convirtió en presidencia, y también algunas haciendas, ¿no? Es el caso, por lo menos eso tienen, ¿sí? Y un perímetro muy básico que normalmente se remite a la cabecera municipal. Sin embargo, hay otro tipo de elementos, algunos conocidos. El Centro Cultural González Gallo en Chapala, por ejemplo, ¿no? Central de ferrocarril convertida en centro cultural. Tiene valor patrimonial. Tiene valor patrimonial. Okay. Y cada municipio debe de tener sus espacios. Los perímetros, por lo general, están ceñidos al centro, a los centros históricos, sí. Okay. Y es una aportación, digamos, de la misma ciudadanía a partir de su órgano de gobierno o administración, ¿no? En su momento, ¿no? Y ese polígono, bueno, de alguna manera se pone a consideración de la Secretaría de
Cultura a través de la Dirección General de Patrimonio. Y bueno, se llega a hacer una catalogación incluso de los edificios más relevantes, de los de fisionomía y bueno, una serie de cosas, ¿no? También decirte, bueno, que ese proceso se dio en los 125 municipios más o menos en el 2004. Ahora estamos en un momento en que deberíamos de hacer, pues de menos contarlos, ¿no? A ver si todavía... De volverlo a mapear y volverlo a representar. Sí, a ver si todavía contamos con esas fichas de catálogo y si todavía son los edificios en cada uno de los municipios con los que contábamos en el 2004, porque también es cierto que algunos los han ido Es improbable, ¿no? Porque ¿no? también la iniciativa privada, lo que me comentaban que es importante como volverlo a apuntar, muchos son propiedad privada. Exactamente, casi la mayor parte del patrimonio forma parte de un patrimonio familiar o de un patrimonio de una empresa o de una institución. ¿Sí? Por ende, el Hasta responsable mismo directo gobierno. sería el dueño de este Así espacio y es ahí donde todo se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Porque no necesariamente las familias pueden en ese momento ya tener la posibilidad de invertir o el interés, ¿no? O el interés también de conservarlo, porque pues eso también depende mucho de las iniciativas y además, bueno, entender que justamente esta clasificación que tenemos es muy primaria, Sí. ¿no? Porque solamente se remite a cabeceras municipales, pero habrá cabeceras municipales, y te doy un ejemplo, por ejemplo, Tamazula, por decir uno, son más de 100 localidades, ¿no? Sí. O sea, es un territorio con diversas localidades y muchas de ellas tienen importancia, ¿no? Y entonces, cuentan con algo y no lo tenemos todavía clasificado. Ah, ok. Aparte, por ejemplo, también existen otras zonas de conservación, como son las zonas arqueológicas, ¿no? Que también nos interesa ir generando los instrumentos que hasta el momento no tenemos para irlos protegiendo mínimamente, ¿no? Desde un plan de desarrollo urbano. En donde también Jalisco tiene relevancia a nivel nacional, Claro, ¿no? Sin de duda hecho alguna. la zona de Occidente, que se pensaba que no teníamos muchos vestigios arqueológicos, bueno, pues ahora tal es el ejemplo de Huachimontones, ¿no? Que Sí. a nivel internacional conocen Jalisco por Huachimontones y bueno, ahora el municipio Y de que van Uchitlán, ¿no? amplificando poco a poco su dimensión histórica también, porque se van descubriendo sucesos e importancias, ¿no? Sí. De estos centros regionales de poder en algún momento, Sí, sí. o con cierto valor simbólico para ciertos ancestros. Y decirte que aunque no sea pues la facultad directa de nosotros, porque ahí es INA quien está de responsable de ello, sí en el Estado de Jalisco la Secretaría de Cultura es un coadyuvante muy importante en función de estos sitios arqueológicos. Tal es el caso de que existe, digamos, un fideicomiso para la protección y adquisición de predios en ese sentido, ¿no? Es importante ese tema. Ahora, regresando a los perímetros, famosos perímetros. En Guadalajara, ¿qué me pueden platicar? ¿Cuáles son los perímetros protegidos? Bueno. ¿Y hasta dónde? ¿No? Que muchos televidentes nos pueden estar viendo y preguntándose en Guadalajara particularmente cómo están armados estos perímetros de manera muy general. Claro, bueno, los perímetros de zonas de conservación. Ajá. En Guadalajara tenemos dos perímetros, A y B, Ajá. que el perímetro A es el perímetro hasta 1900 justamente, Ok. y está delimitado por el crecimiento de la ciudad hacia el año 1900. Ok. El segundo perímetro está hasta 1960, pero no necesariamente está todo lo que debería estar. También tenemos algunas zonas de conservación y barrios tradicionales. Guadalajara es el municipio que tenemos más desarrollado el tema de la protección al patrimonio edificado. Sin embargo, bueno, también tenemos perímetros de importancia en Zapopan, también tenemos en Tlaquepaque y Tonala, y así si nos vamos municipio por municipio tenemos todo este nivel de protección, aunque hay que aclarar, son perímetros, son áreas urbanas que están declaradas con cierto contenido a partir de la traza urbana Temporal. temporalizada, así es. Pero eso no implica que todo el patrimonio, que todo el polígono tenga o sea necesariamente patrimonial. Todas las edificaciones tienen una ficha. Tenemos alrededor de 20,000 fichas, más o menos en el municipio de Guadalajara, por darte una cifra más o menos, en el perímetro B, ¿sí? Ok. Entonces, eso te da una amplitud, No, es porque que están
predio por predio. Sí, predio por predio. inabarcable casi. Ahora vamos a un corte para regresar, que nos sigan contando estos dos perímetros para que la gente tenga como muy claro, por lo menos un mapa mental, ¿no? Hasta dónde es más o menos y qué protege. Vamos a un corte, regresamos en unos segundos, estamos en la mesa, el tema patrimonio cultural. Estamos de regreso. La mesa. Estamos de regreso en la mesa, el tema patrimonio cultural. Llámenos al 3030-5307, llámenos, tenemos todavía un ratito para recibir sus preguntas, también en el Facebook La Mesa TV o en Twitter @La Mesa TV. Estábamos hablando del perímetro en Guadalajara, nada más para poner un ejemplo, ¿no? Los perímetros protegidos. Y ahorita en el corte podíamos hacer un resumen así de simple, de la Minerva a Belisario más o menos. A Belisario Domínguez. Y de Washington. Y de Washington hasta Ávila Camacho. Hasta Ávila Camacho. Hasta Ávila Camacho con sus movimientos internos, ¿no? Porque va por diferentes calles. Sí. Y bueno, entendiendo también que eso es un ámbito de la esfera municipal. De la esfera municipal. Esto claro. lo determina a partir de su sistema de planeación, el municipio de Guadalajara, aunque nosotros coadyuvamos en esta labor para la vigilancia, ¿no? de las el fincas. perímetro A y B Los perímetros. están en esto, ¿no? En este Están universo. contenidos para ahí. los que vivimos en la ciudad de Guadalajara o que la conocemos, podemos más o menos imaginarnos ahí. Me hablabas que hay no sé cuántas fichas, ¿cuántas decías? Sí, de hecho, decirte en eso, Álvaro, el polígono A lo determinas pues el centro histórico, como bien lo decía Julio, ¿sí? Y ahí pues, la competencia es directamente de INA por los edificios determinados por ley y todo este tipo de cosas, ¿no? En el polígono B es donde tenemos más injerencia nosotros como Secretaría de Cultura. Y es ahí donde Julio manejaba la situación de que tenemos un catálogo de más de 20 fincas patrimoniales. 20,000. perdón. Y que son de propiedad de particulares, la mayoría. No, sin menoscabo de que por ahí haya algunas fincas que son del gobierno del estado, del propio municipio o de la federación, ¿sí? En ese sentido, ahorita estamos realizando un trabajo en conjunto con Guadalajara, con las áreas que tienen que ver con la cuestión patrimonial. Y entonces ya se determinó aproximadamente unas 500 fincas que son relevantes y que tenemos que poner especial cuidado en que sigan siendo parte del patrimonio. De estas 20,000 fichas en promedio, 500 tienen un cierto nivel de relevancia relevante desde el punto de vista patrimonial. Que es un poco como se maneja el polígono A. En el polígono A, cuando se dice una finca por determinación de ley, es porque ya tienen una declaración tal cual y tiene que estar observada por INA. Entonces, en ese sentido queremos hacer algo similar, ¿sí? Para que nosotros como Secretaría de Cultura mínimo estemos al pendiente de esas 500 fincas, ya como que sea parte del patrimonio y que esté contemplada dentro de los planes parciales de centro histórico. ¿Sí? Porque las ciudades como Guadalajara van creciendo vertiginosamente y entonces si no hay una especie de manto protector, pues muy fácil que de repente de un día para otro desaparezcan, ¿no? Como ha sucedido recientemente. Sí. Claro. Y luego también la presión inmobiliaria, los intereses que los propios particulares, propietarios de los predios alcanzan a tener sobre el tema de del uso y el valor del suelo que va teniendo, ¿no? Entonces, pues es algo que debemos instrumentar, pero a la voz de llano, trabajando, ahorita estamos trabajando bastante. Porque además las generaciones van pasando de mano en mano, los intereses son otros, las familias van creciendo y el manto protector desde la iniciativa privada se vuelve complejo, ¿no? Así es. Y por otro lado, o sea, la ciudad evoluciona, cambia, ¿no? No puede ser pasiva. Aquí tenemos un patrimonio enmascarado. Que nos pase las preguntas. Los arquitectos lo saben que supuestamente, Guadalajara es de las ciudades que sin haber sufrido ningún ataque, ninguna guerra, digamos, fuerte como la primera o la segunda, en fin, ha tenido Tocamos madera ahora sí. Sí. Tocamos madera del luchador. Ha tenido una pérdida, pues, en su patrimonio sin haber sufrido una
guerra de este tipo. Entonces, pues aguas ahí con las fincas, ¿no? Sí, claro. Pónganse guapos, si no. A ver. Y estamos en AM y FM. Estamos en AM y siempre se me olvida. AM. Estoy viendo aquí la gran tecnología que traes. Fíjense dónde me han pegado el teléfono Es para que no se me tradición olvide. y modernidad. Tradición y modernidad. 30-30. Es la cuestión patrimonial. Sí, exactamente. Bueno, gracias, Silvia Próximas Muñoz. preguntas, a ver. Silvia Muñoz de Zapopan dice, ¿quién da estas certificaciones de Patrimonio de la Humanidad? Dice, sé que es la ONU, pero que platiquen de manera sencilla el procedimiento y el protocolo a seguir para el tangible y el intangible, dice Silvia Muñoz. Ok. Antonio Tenorio dice, saludos a los invitados, tengo visita del estado de Puebla y a qué lugares los puedo llevar para mostrarle parte de la arquitectura de Guadalajara. Pues véngase aquí al edificio México. Aquí el edificio borracho Avenida México. No, le decimos de cariño así ya muy pomposamente el pentagrama ondulante. La cosa, más Mira, chido porque mucho el más otro... intelectual. Sí, es lo Pentagrama mismo. ondulante. Sí, saludos a todos los músicos. Juan Carlos Estrada dice felicidades a los invitados y felicidades por el programa. Y bueno, hay que dar los créditos correspondientes. Gracias a Andrea Valadez, que está ahí también en la cuestión de los créditos y todo esto, en los supers. Gracias a Flor Barreda, en la coordinación. gracias también en la coordinación. Y a Karen González en la asistencia telefónica. Recuerden pues 3030-5307 y 01800-0878-817. Una alada totalmente sin costo. Gracias. Gracias. Patrimonio enmascarado. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas en el Facebook, que seguramente siempre hay, y voy para allá. Vamos dándole salida. A ver, para Antonio Tenorio, que tiene visita del estado de Puebla, ¿a dónde puede llevar a sus visitas? Dentro de la zona metropolitana. Yo supongo. Bien, pues puede visitar Tlaquepaque, por ejemplo. Hay una muy buena oferta ahí. Está también Tonalá, está también el Centro Histórico de Guadalajara con todo lo que ofrece. Zapopan, igual. A los alrededores, pues tenemos cosas muy interesantes, por ejemplo, como Chapala. Sí. Y, por supuesto, Guachimontones. Pues, claro. Sí, los En guachimontones. Teuchitlán. ¿Cuánto se hace a los guachimontones? En una hora, En hora y una cuarto hora, hora y estamos cuarto. hacia allá. Bien, luego la certificación del patrimonio de la humanidad que da la ONU, que es la UNESCO, ¿no? Sí, no, es UNESCO. Ok. De manera sencilla el procedimiento y el protocolo a seguir, patrimonio tangible e intangible. ¿Qué nos pueden preguntar? Bueno, en el platicar caso del paisaje agavero, comentarte que esto fue una propuesta que hizo INA a través de uno de los investigadores de ahí que tiene el instituto, y fue también con un impulso que tuvo precisamente, ¿cómo se llama? El Consejo Regulador del Tequila, que fue una promoción que hacen ellos como particulares, de la mano con el INA. Y bueno, posteriormente a eso se fue incorporando las secretarías que tienen que ver con él. Y bueno, hay una reglamentación por parte del INA, de la UNESCO, de cómo hacer la propuesta para poder tener la declaratoria como tal. Tenemos también la declaratoria de patrimonio intangible de la humanidad del mariachi, Así es. recientemente lograda. Recientemente, bueno, tan reciente, ya más de un año. Más de un año. Sí, un y, poquito más. que ahí es un ejemplo de cómo el valor intangible también puede ser resguardado, ¿no? Y qué implica que este resguardo o el que sea nominado patrimonio intangible de la humanidad. ¿Saben qué implicaciones tiene? Pues tiene el compromiso de la protección, ¿no? Y es, por ejemplo, la investigación del objeto, la identificación como tal, la divulgación. También es muy bueno que a través de los medios de comunicación se diga qué es lo que tenemos como tal, para que la gente lo conozca, ¿no? Porque muchas veces pasa de que ni siquiera en las localidades donde tenemos ese patrimonio intangible, pues conocen esa declaratoria como tal, ¿no? O tangible Entonces, también. Sí, porque también eso obliga a la investigación y al rescate de los orígenes del mariachi, a sus reinterpretaciones, a su valor de corte simbólico, a su valor de corte... A su preservación, sobre todo, ¿no? Sí, que es lo que interesa en este tipo de declaratorias, porque el patrimonio cada vez sufre más, ¿no? De todos lados. Entonces, al momento en que tú le otorgas una denominación de esta característica, pues evidentemente lo haces más visible y entonces ya tiene mayor manera de defenderse, ¿no? Y es cuando le das las herramientas necesarias para que esto vaya ocurriendo, ¿no? Paulatinamente. Aquí tenemos una pregunta comprometedora un poquito por Facebook. Nos dicen, si protegen y no cuidan, ¿para qué una protección así, ¿no?
Ahí está la demolición de fincas patrimoniales en la Americana, la Casa Ursúa de Castellanos o la contraesquina del Colegio de Notarios. La ley les indica que deben de velar por esto cuando en realidad solo se mira a otro lado. Luego les da por echarle la culpa a los ayuntamientos. Esto es como preguntas que nos dan por acá. Me regreso como para ver. Algunas de las que acaban de mencionar aquí son privadas. Son propiedad privada. Sí, todas. Bueno, ¿qué me tienen que decir a una pregunta como esta? Bueno, hay una cuestión muy clara en todo esto. Evidentemente, bueno, al tener una ubicación dentro de un perímetro de protección, implica que la finca también tenga una clasificación con las fichas y todos los instrumentos que se están generando ahora mismo. Actualmente las fichas han sido entregadas al municipio, porque el municipio es justamente quien tiene la autoridad suficiente y además la autonomía para hacer la aplicación inmediata de estos instrumentos. El primer instrumento, lo decíamos ya ahorita, es el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Desarrollo Urbano. ¿Sí? Entonces, al momento en que la ficha se integra o este elemento de catalogación, donde nos dice cuáles son las características y demás, ahí ya se vuelve un instrumento legal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va hacia una consulta pública, es decir, los ciudadanos lo deben de conocer y luego necesariamente tendrá que tener un proceso de aprobación en ayuntamiento. De ahí se pasa a una promulgación y esa promulgación tiene que ver con una publicación también en un medio para que sea también conocido como tal. Entonces se convierte en ley. Mientras nosotros no tengamos esos instrumentos claros, por muchos perímetros que tengamos delimitados, no nada más en Guadalajara, en todo el estado, vamos a tener sufriendo la pérdida de patrimonio, ¿no? Y yo creo que me parece muy interesante lo que acaba de decir Julio, porque entonces quiere decir que el trabajo de ustedes tiene que ver con generar estos instrumentos y además de generarlos, ordenarlos para que entonces con base en esta información pueda ir más allá y entonces la autoridad municipal pueda ejercer su obligación, ¿no? Y su capacidad. Así es. Y entonces este trabajo supongo que es descomunal, pero seguramente ha sido también un trabajo que se puede haber dejado de lado en algún momento, se retoma, etcétera, y que exige continuidad. ¿Están de acuerdo? Claro. Así es. De hecho, también no es echarle la bolita al municipio, ¿no? Es simplemente tomar la responsabilidad que te toma en el caso, y es el caso de la gestión sobre el patrimonio. Entonces, es nuestra responsabilidad generar las condiciones para que esto se siga protegiendo, y esa es la vía que nosotros tenemos para hacerlo, ¿sí? Como institución, como sistema de gobierno y también como parte integrante de esta sociedad. Entonces, es bien importante también entenderlo, ¿no? Que pues la arquitectura está sujeta, ¿sí? Porque estamos hablando ya en términos de arquitectura de casos específicos, está sujeta a la presión inmobiliaria que nosotros hablamos ahora, ¿no? Claro. El uso y el valor del suelo tiene mucho que ver con su localización. Claro. Entonces, esto los convierte en un punto susceptible, ¿no? Sí. Volvemos al tema del crecimiento descomunal e imparable de las ciudades como Guadalajara. Vamos a un corte, regresamos, estamos hablando de patrimonio cultural, esto es La Mesa, estamos en unos segundos de regreso. La Mesa. Estamos de regreso en La Mesa tratando el tema de patrimonio cultural. Llámenos al 3030-5307. Todavía tenemos un bloque más. @La Mesa TV por Twitter o La Mesa TV por Facebook. La presión inmobiliaria y el patrimonio, ¿no? Sí. Tomás, estábamos hablando de eso. Le voy a pasar la palabra a Tomás para que nos cierre el ciclo de esta. De hecho, bueno, retomando lo que decía Julio, y esto para los 125 municipios, sabemos pues que la ciudad evoluciona. Sí. Sabemos que las ciudades cambian, ¿no? Y entonces, como tal, la arquitectura y de alguna manera el uso del edificio, ¿no? En cuanto a patrimonio tangible, ¿no? Y bueno, esto, por ejemplo, hablábamos de 500 edificios patrimoniales relevantes, ¿no? Pero también hay dentro de esas fichas, pues los de fisonomía y una serie de cosas, ¿no? Entonces también se tiene dentro de la ficha el proceso de intervención que se le puede hacer a cada uno de los edificios, ¿sí?
y cómo debe de ser esa restauración. Es una especie de hoja de ruta. Exacto. Y de cómo vamos a... puede ser un reuso, ¿sí?, del edificio. Por ejemplo, tantas casas que originalmente eran para vivienda, de grandes familias o muy renombradas en el caso de la Sociedad Tapatía, ¿sí?, y hechas por arquitectos de renombre, entre ellos pues, Luis Barragán, Julio La Peña y muchos más que hay, ¿no? Salvador de Alba. Bueno, entonces, esos edificios necesitan precisamente esa arquitectura, una readecuación al proceso que está viviendo la ciudad. Por ejemplo, ahora en el caso de Guadalajara, se habla mucho de redensificación, repoblamiento, como le quieran llamar, ¿sí? Bueno, el proceso de la propia ciudad que está teniendo se está despoblando. Por ejemplo, nuestros centros históricos se están despoblando. Entonces necesitamos buscar tendencia mundial, ese ¿no? mecanismo, ¿no?, que le den vida de nuevo a toda esta zona, y es precisamente con la reutilización del espacio, con el reuso, ¿no? Y es ahí donde también estamos trabajando muy de la mano con todas las autoridades municipales de los 125 municipios, de cómo buscamos algunos mecanismos o instrumentos que le permitan a los particulares, por un lado, las cuestiones fiscales, ¿no?, incentivos fiscales, que les permitan a ellos pagar menos impuestos por tener un edificio de carácter patrimonial, y que eso sea un plus también para si en un momento dado un edificio se usa con un uso comercial o de servicio, pues estás en un edificio patrimonial importante, ¿no? Si nos vamos a un contexto internacional, el caso de Barcelona, que conozco. Sí, que es emblemático, además. Sí, el caso, por ejemplo, de toda la arquitectura de este Gaudí. Entonces, en ese sentido, los edificios se protegen, y ahora, por ejemplo, la Casa Bayo es propiedad de una de las dulceras más importantes a nivel mundial, la que hace los chocolatitos esos, ¿sí? Entonces, se protege, son oficinas, tienen un reuso, es un museo. Pero en ese reuso también hay un cuidado de la estructura original y de la estética artística. Un respeto, claro. sí, exactamente. Y es donde se tiene que hacer un proyecto de ciudad en ese sentido. Exacto. En estas 500 que tienen valor patrimonial preponderante, pensar en cómo no solo un manto protector, sino un proyecto de ciudad para el reuso. Sustentable, claro, ¿no? Y que de alguna manera le sirva a la ciudad y que se proteja. No se proteja, como lo decía bien la persona que te mandó el Twitter, decir, proteges, pero luego ¿qué sigue? Sí, claro. O sea, lo interesante no es la rehabilitación propia del edificio, sino cómo lo mantienes en el largo en su proceso, ¿no? Y cómo se integra en un proyecto de ciudad, ¿no? Que es lo que cuesta luego trabajo pensar, ¿no? Hoy estamos escuchando ese proyecto que es muy interesante, el de Ciudad Creativa Digital. Entonces, ¿cómo entonces hacemos que todas esas fincas le sirvan a un proyecto de los tapatíos del siglo XXI, ¿no? Claro. Por ejemplo. Un par de llamadas más. Gracias a Pablo González de la Colonia La Perla. Felicito a los invitados siempre del programa, y entre todos los ciudadanos deberían crear un museo itinerante con las piezas que cada quien tenga referente al mariachi. Irma Reynoso, se puede considerar patrimonio del Parque Reguilete Alcalde, que está aquí a unas cuadras. Entonces ahí está. Gracias, enmascarado patrimonial. ¿Se puede considerar patrimonio el Parque Reguilete? De hecho, es patrimonio. Está en una de las fichas como tal. Una de las 20,000 fichas en las que hablan. Exactamente. Una de las observaciones que precisamente nosotros sugerencias le hacemos a Guadalajara, en breve están haciendo un proyecto para la reutilización del parque, y pedimos los planos para nosotros dar un visto bueno con respecto a lo que tenía anteriormente o originalmente el propio parque, ¿no? Claro. Y estamos trabajando de la mano precisamente que además con es un Guadalajara. parque increíble que cómo se descubrió. Hermoso, maravilloso. ¿no? Yo ahora que fui a la red estatal de bibliotecas, que me pude asomar por la ventana de la dirección, que estaban el lago, lo que están volviendo a armar. Es un parque que yo recuerdo en mi infancia fue brillante, ¿no? Sí, claro. Fue como importante. Pues de esa Guadalajara que tú hablabas, ¿no? Justo de esos momentos. Sí, esos momentos en todavía los años 70, ¿no? Donde esta ciudad estaba en adolescencia, ¿no? En efervescencia adolescente. Regresemos entonces, el patrimonio cultural no solo es el patrimonio urbano, ¿no? Que ahora sea un tema y que siempre sea un tema de cierto nivel de incidencia y de preocupación. El patrimonio cultural va más allá, ¿no? Así es.
¿Qué nos puedes comentar al respecto, Julio? Tiene otras vertientes. Pues bueno, existen otros tipos o otras clasificaciones, ¿no? Justo, ahorita nosotros trabajamos mucho en el tema del patrimonio intangible, que es por sí algo que la ley actual todavía no contempla, ¿no? Que eso es importante. Sin embargo, no por eso se deja de lado, ¿sí? Trabajamos intensamente en crear las bases de datos y la forma o la manera de tener un trabajo que nos permita a nosotros preservar muchas de estas cosas, ¿no? Primero que nada, creo que tendremos mucho trabajo de aquí en adelante también, porque habrá que crear otro tipo de inventarios, ¿sí? No solamente arquitectónicos urbanos, sino también inventarios que nos remitan a nosotros las tradiciones, no simplemente las de los barrios en las zonas urbanas de aquí de Guadalajara, que son riquísimas, que son además una cantidad increíble, ¿no? Y que trascienden a la gastronomía. Sí, no, o sea, también somos protagonistas a nivel mundial. Sí, sí. Y ahí bueno, en cada municipio y en cada pueblito y en cada rincón de este estado tenemos una riqueza cultural bárbara. Entonces, o sea, en la ley vigente no está contemplado con el nivel de importancia el valor intangible, de esto estamos hablando. Así es. Y ahora se está haciendo un trabajo para ampliar este valor. Así es. De hecho, ahí están los puntos así es. Y los comportes son bueno, nosotros estamos trabajando justo de la mano con el Congreso para ver cómo tenemos una ley que nos ayude verdaderamente a lograr muchos de estos objetivos, ¿no? Y uno de esos objetivos es justamente contar con esa denominación, entender que el patrimonio cultural inmueble, ¿sí? A falta de lineamientos de algunos municipios, debe protegerse, ¿no? Porque Guadalajara es un caso muy, muy, muy completo, pero el resto de los 125 no lo es tanto. También el patrimonio cultural mueble, ¿sí? Todo lo que se refiere a muebles y demás, que forman parte además del estilo de las... Cartografía, iconografía, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que también tenemos un legado importante. Ese es otro valor y un legado importantísimo Así es. Desde el siglo XVI para acá, ¿no? Seguramente. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con lo entendido como inmaterial, que yo no voy mucho de acuerdo con el término, ¿no? O inmaterial o intangible, ¿no? Porque es tan material, es tan tangible, sí, que por lo ejemplo, vivimos diario. Una lengua indígena Así es. es digno de protección patrimonial, ¿estamos de acuerdo? Y requiere de un trabajo de lingüistas, de expertos alrededor, para rescatar no solo la lengua en sí misma. Hay algunas que de hecho van desapareciendo poco a poco, sino además catalogarlas, investigarlas, generar diccionarios, la etcétera. difusión. Ese es otro valor patrimonial intangible importantísimo, ¿no? La investigación y la divulgación sobre todo, ¿no? Porque mucho de este patrimonio no lo conocemos en su mayoría. Y créeme que nosotros desde que entramos aquí estamos aprendiendo a cada momento, ¿no? Estamos aprendiendo cosas nuevas. Nos vamos dando cuenta de lo mucho que hay y de lo poco que realmente tenemos en registros. Entonces, impulsar los centros de documentación y estas cosas de investigación y divulgación para que podamos tener realmente un conocimiento pleno de lo que nosotros tenemos como sociedad, como grupo, como comunidad, como... Somos más que tequila, mariachi y charrería. Somos mucho, esta identidad nacional formada en Jalisco. O sea, se puede ver más, ¿no? Estamos seguros que somos mucho más y que también la obligación de un tema como este de transversalizarse, ¿no? Que está de moda también decirlo así, pero nosotros mismos como compañeros de Secretaría de Cultura, un centro de investigación conjunto puede abonar muchísimo al desarrollo del cultural sobre el tema. Sobre el tema, ¿no? exactamente. Creo que eso es importante. Sí, claro. Y bueno, pues como siempre nos quedamos muy cortos en tiempo en el programa. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Ya se nos fue como siempre. Da para mucho. Yo creo que vamos a hacer otros programas más sobre el tema patrimonial. Y les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Esto fue La Mesa. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, por sintonizarnos. Gracias por Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. La Mesa. Diálogos con la comunidad artística. La Mesa.